Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, mi nombre es Matías Buldain, soy pastor de la Iglesia Bíblica Misionera en San Justo, Buenos Aires, Argentina, y director del Centro de Capacitación Pastoral. Hoy vamos a compartir el pasaje de Hechos, capítulo 7, versículo 1 al 16. ¿Por qué no lo leemos juntos y después lo comentamos? Dice así: El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grandes tribulaciones, y nuestros padres no hallaron alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Justo en el pasaje anterior vemos que Esteban había sido arrestado con la acusación de haber blasfemado contra Moisés y contra Dios, contra la ley, contra el templo. Es más, habían aparecido falsos testigos que habían dicho que Esteban había predicado que Jesús anunció que iba a destruir el templo. Esta es la misma acusación que habían dado los falsos testigos para que Jesús sea sentenciado y crucificado. Y frente a esta acusación, ahora el sumo sacerdote le hace esta pregunta: ¿es esto así? Y comienza el mensaje de Esteban. Es el mensaje más largo de todo el libro de los Hechos, en el que aparece un registro de la historia de la nación de Israel. Este mensaje no es solo una defensa. En este mensaje Esteban va a tomar la forma ofensiva y va a ir directo para predicar el evangelio a este grupo de líderes. El sermón se puede dividir en 3 secciones, y la sección que acabamos de leer es la primera, en donde Esteban va a mostrar un principio que va a reflejar en todas las secciones. En esta parte va a mostrarlo cómo se presenta en la vida de los patriarcas, y el principio es sencillo. Esteban va a demostrar la gracia abundante de Dios para con una nación rebelde que rechaza una y otra vez a los hombres que Dios le envía. La historia de la nación de Israel demuestra constantemente esta gracia y la forma en la que Dios toma la iniciativa para obrar en favor de esta nación. Si comenzamos en el versículo 2,
vemos que Dios es el que inicia todo el proceso. Cuando no existía nación, Dios es el que va a llamar a Abraham de Mesopotamia, esa tierra pagana, donde Abraham creció en medio de la idolatría y siendo un idólatra más, junto con sus padres, Dios va a actuar en gracia para llamar a este hombre a salir de ese entorno y heredar una gran bendición. Y a partir de él, Dios iba a formar la nación. La pregunta que viene es obvia, es ¿por qué Abraham? No había nada de distinto en él, no había ningún mérito, él era igual que los demás. ¿Por qué no llamar a toda la familia? ¿Por qué no llamar a toda la ciudad de Ur a la salvación? Y claro, no tenemos una respuesta en el pasaje, pero entendemos esto. Es Dios el que está obrando. Y es la gracia de Dios, que no tiene ninguna relación con lo que Abraham es o lo que Abraham haya hecho. Es el amor de Dios que va a mostrar su favor hacia este hombre. Y Dios le llamó de la tierra, le envió a aquella otra tierra y mostró su gracia dando una descendencia. Y aún cuando después, más adelante, se narra la historia de los patriarcas, el versículo 9 al 16 cuenta la historia de José y cómo Dios muestra su favor hacia él. No por ser algo especial José, pero porque Dios tenía un plan para José. Dios iba a usar a José para preservar a sus hermanos, a su padre y a la nación en esos 400 años en Egipto. Por un lado, entonces, vemos este tema en esta sección y en toda la predicación. Por el otro lado, acompaña este tema el contraste de la dureza del corazón de Israel y cómo frente a la gracia tan grande que Dios les muestra, ellos se endurecen y ellos rechazan una y otra vez a los hombres a quien Dios envía. En el versículo 9 al 16 vemos a los hermanos de José resistiendo el obrar de Dios, entregando a José, pero Dios mostrando su gracia. Esta historia y toda la predicación me hace acordar al pasaje de Romanos, capítulo 10, versículo 21, donde dice que acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Podés imaginar este cuadro? Esta es la postura en la que Dios está aún hoy. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios misericordioso que extiende sus brazos al mundo pecador. Creo que podemos sacar varias aplicaciones de este pasaje. En primer lugar, tenés que gozarte en la misericordia de Dios. Si vos has sido perdonado y salvado de tus pecados, entonces vos podés dar testimonio de esta gracia. Porque sin duda podés recordar de dónde el Señor te sacó y cómo Dios venció la terquedad de tu corazón, trayendo el Evangelio una y otra vez para rescatarte de tu perdición. Y la pregunta es, si Dios mostró tanta gracia en tu vida, ¿no deberíamos nosotros también mostrar esta gracia para otros? Los pecadores necesitan gracia. A la vez, hay otra verdad que tenemos que reconocer en este pasaje, que la gracia abundante de Dios no es de ninguna manera una excusa para entregarnos al pecado, como Romanos capítulo 6, 1 y 2 pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. La gracia abundante de Dios no es una razón para que nosotros vivamos entregados al pecado. Tito capítulo 2, versículo 11 dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios tiene que hacerte abandonar tu pecado y vivir una vida digna de la salvación que has recibido. Este pasaje también nos recuerda
que debemos imitar a Esteban, quien en ese momento, frente a la presión, él no retrocedió, sino que se paró con valentía, sin importar las consecuencias, para ser fiel al mensaje del Evangelio que exponía el pecado del pueblo, que incomodaba, irritaba y ofendía a personas, pero que al final exponía una vez más a estas personas la necesidad de responder a esa gracia, creyendo, arrepintiéndose y viniendo a Cristo, su única esperanza para salvación. Que el Señor puede usarnos de esa misma manera para llevar el Evangelio en nuestro entorno este día. Quiero recordarte que aún escuchando esta enseñanza, tomes el tiempo de vos estudiar el pasaje, sacar tus propias aplicaciones y que el Señor lo use para dar crecimiento a tu vida espiritual. Que el Señor te bendiga.